otro tema que preocupa ciertamente de la gestión de García Pérez es lo ocurrido con el Banco de Materiales. Hace poco este gobierno finalmente anunció que se iba a liquidar y disolver el Banmat. Algunos están a favor, otros están en contra. Quienes están en contra, o digamos de los congresistas que están en contra, es Johnny Lescano, quien ha presentado, por cierto, una moción de interpelación contra los ministros de Economía y Vivienda. Congresista, ¿cómo le va? Bienvenido. Nicolás, muy buenos días. Yo agradecer primero a Canal N porque ha informado de la noticia. Esto no ha sucedido en los otros medios de comunicación, en un asunto tan grave como es la interpelación a 2 ministros de Estado. ¿Y eso por qué cree que...? Yo pienso que aquí hay pues una situación de esconder la noticia y no vaya a ser porque los mecanismos que ya se está utilizando en este gobierno sean mecanismos de censura contra noticias importantes que el pueblo debe conocer. Porque si ya restringimos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la democracia se va debilitando y eso es peligroso. Que pongan la versión de ambas partes, de los que están presentando la moción de interpelación y de los que apoyan a los ministros, pero que lo pongan, porque no decir nada nos hace recordar a viejos momentos en el Perú, ya deben desaparecer. Ahora, debe reconocer que es un tema polémico, sí, ¿no? Porque es polémico, es una Nicolás. institución prácticamente quebrada, dicen algunos. Usted señala que los números se han tergiversado, pero hay muchos indicios de corrupción. Sí, ahí. mira, lo primero que tengo que decir, Nicolás, es que tú no puedes disolver o liquidar una institución indicando que ha habido en los últimos 5 años actos de corrupción. La corrupción se investiga y se condena y se sanciona. Y en el Congreso hay una investigación por corrupción, por los hechos de corrupción del Banmat. Eso está en pleno proceso y todavía no hemos discutido en el Pleno del Congreso. Yo creo que los grandes hechos de corrupción del Banco de Materiales no están investigados todavía. Las ventas de inmuebles y los programas de vivienda, eso todavía no se ha investigado. ¿Y eso por qué, congresista? Porque lamentablemente... La gente tiene la sensación que en la política y los allegados a los gobiernos y a las instituciones estatales pues tienen corona y prácticamente viven en impunidad. Eso es lo que queremos cambiar, Nicolás. Y por eso yo he pedido que la investigación al Banco de Materiales se amplíe precisamente para sancionar a los corruptos de alto vuelo, lo que no se ha visto en esta especie de alto y de bajo vuelo. Así es, pero todos. generalmente los sanciones a los corruptos más pequeños porque no tienen poder. A los que tienen poder... No caen los peces gordos. No caen los peces gordos. Entonces, fíjate, si tú liquidas el Banco de Materiales, todas las pruebas, todas las investigaciones que se deben hacer sobre la gran corrupción en esta institución van a quedar impunes. Bueno, el congresista Martín Belaunde dice que no, que de todas maneras se va a investigar la corrupción. No, pero si él ha estado investigando y lamentablemente no ha concluido con investigaciones a hechos graves que se han cometido en el Banco de Materiales. Pero usted ha sido parte de esa comisión de fiscalización. Exactamente, por eso he hecho un informe en minoría, indicando que se requiere de mayor investigación y que las conclusiones que se ha presentado por el congresista Martín Belaunde son insuficientes. Entonces, en primer lugar eso, si tú liquidas al banco, impunidad total, porque los actos de corrupción no se van a investigar. Así que le respondo al congresista Otáraro en este sentido, que él está viendo las cosas al revés. Dice, oiga, no, está a favor de la corrupción los que han presentado la moción de interpelación. Al contrario, estamos a favor de que se condene a los corruptos. Le ha volteado la tortilla. Claro, eso no puede ser. Se liquida, entierras una cosa y no investigas absolutamente nada. ¿Cuántos meses pasaron entre que se aprobó el informe en la Comisión de Fiscalización y el gobierno anunció la liquidación y disolución del Banco de Materiales? Creo que 2 meses aproximadamente. ¿Y por qué en ese momento usted no...? Porque entiendo que hay un informe en mayoría y un informe en minoría, pero no se le escuchó nuevamente hasta que el gobierno dictó este decreto. Entonces... Informes que no, Nicolás, no han sido discutidos. No han sido discutidos. Entonces, ¿no? Entonces uno no tiene la idea si el gobierno finalmente cogió las recomendaciones de la Comisión de Fiscalización o en qué momento decidió. ¿Le sorprendió que se declare la liquidación de Banmat? ¿O usted pensaba que no iba a ocurrir? No, yo creo que las cosas debían hacerse conforme a ley. Es decir, si ellos querían liquidar o este gobierno quería liquidar el Banco de Materiales, debía hacerlo por ley y presentar su proyecto en el Congreso para que se discuta. Pero han tenido el atrevimiento de con un decreto supremo
desconocer tres leyes del Banco de Materiales. La ley de creación es la 23220, que fue expedida por el presidente Belaúnde. Belaúnde creó el Banco de Materiales y funcionó muy bien durante casi 3 décadas. Y por los últimos actos corruptos lo quieren liquidar. Con ese criterio, en donde hay corrupción, hay que liquidarlas a todas las instituciones. Bueno, eso no tiene sentido. Hay quienes que pueden señalar, congresista, que eso es una necedad también, ¿no? De un miembro de Acción Popular que quiere que se mantenga un banco de materiales por tradición o por haber sido creado en el gobierno de su líder histórico. No, yo hacía referencia para hacer conocer a la población que fue creado este banco por el presidente Fernando Belaúnde Terry para ayudar a los sectores más pobres, aquellos que no pueden recurrir a la banca privada, a la banca comercial. Ahora, tampoco, Nicolás, se cumplen los requisitos o han concurrido las causales para la liquidación de esta empresa. No concurren. Han hecho aparecer como si hubiera perdido un montón de dinero el Banco de Materiales. ¿Y esa responsabilidad de quién es? De la última gestión y de la actual gestión, que ha manipulado las cifras. Y que fueron entregadas a la Comisión de Fiscalización. Que fueron entregadas a la Comisión de Fiscalización, y yo hice esa observación y por eso presenté un dictamen en minoría diciendo, señor, es falso que el Banco de Materiales haya perdido 2/3 partes de su capital. El capital del banco son 18 millones. ¿Y por cobrar? Para liquidarlo, 600 millones. Tiene 600 millones por cobrar. Para liquidar al Banco de Materiales, el capital le debió estar en 6 millones de soles. Eso no ha ocurrido. Y está en el mismo informe en mayoría. Si tú vas a ver, no dice que el banco tenía en ese momento, hace 2 meses atrás, 6 millones. Tenía 18 millones. El mismo informe en mayoría. Pero y para liquidar tenía que tener solamente 6 millones. No hay denuncias ahí tampoco, entonces, contra estos funcionarios, porque eso es un delito. Eso es un delito, eso es un delito, y por eso estoy presentando esta moción de interpelación, y obviamente tenemos que presentar las denuncias penales correspondientes, porque en 2 meses hacen aparecer como si el banco hubiera perdido 229 millones de dólares. Si el banco ya prácticamente lo habían cerrado, estos señores, de facto. No funcionaban las ventanillas, no había colocación de créditos, no había absolutamente nada. Y hacen aparecer como si hubiera tenido una gran pérdida. Eso es manipular las cifras simplemente por favorecer a grupos económicos en perjuicio de la gente más pobre del Perú. ¿Qué busca usted? ¿Que se derogue el decreto? Hemos presentado el proyecto de ley para la derogación del decreto supremo y voy a pedir a la Comisión de Vivienda que pueda dictaminarlo lo más antes posible, porque aquí no podemos permitir que algunos funcionarios del Estado están queriendo utilizar el Banco de Materiales para favorecer a determinadas personas de grupos económicos y desfavorecer al pueblo peruano. Yo estoy dispuesto al debate. Yo tengo los documentos, tengo las cifras, tengo todo. Y tampoco estamos dispuestos, Nicolás, a permitir estos actos de manipulación que son en el fondo actos de corrupción. De corrupción en el Perú. Ya estamos cansados de que todas las decisiones que vienen del Estado y se utilice al Estado para favorecer a unos pocos y perjudicar el desarrollo del Perú. Nosotros estamos cansados de eso. Usted insiste que hay corrupción, que se quiere beneficiar a algunos bancos privados dándoles la cartera. Yo estoy aquí, lo que se quiere hacer, ya lo explicaba el ministro de Vivienda. Vamos a hacer el programa Mi Vivienda, lo vamos a apalancar a través de los bancos privados, entonces hacen desaparecer este banco de materiales para que la gente vaya por ese lado. ¿Quiénes ganan? Ganan los bancos comerciales, se somete a reglas absolutamente impropias a la pobre gente que no puede pagar pues una serie de comisiones y una serie de intereses cuyos ingresos no se alcanza para eso. Desde que usted anunció que iba a presentar la moción de interpelación han pasado, entiendo, 2 semanas, ¿no? Más o menos desde que se anunció la... Para poder conseguir las firmas y poder explicar ¿Y ha conseguido el tema algo más? ¿Ha investigado algo más? ¿Hay alguna otra irregularidad? Es lo que acabo de mencionar, ¿no? Que hay actos de corrupción en el Banco de Materiales en la última gestión que no se han investigado. ¿No? Ahora, ¿Quiénes vendían al Banco de Materiales? ¿Quiénes contrataban con el Banco de Materiales? Yo estoy en un proceso de investigación. Con la liquidación todo se va a enterrar. Y habría que ver también quién le debe al Banco de Materiales, ¿no? Porque si se liquida ya después es más complicado cobrar. Más complicado. Y cuando pasan los años se eso borra la deuda y queda enterrado. Así es. De tal manera que se quiere evitar eso, ¿no? Y repito, lo único que estamos haciendo aquí es que se respete al Congreso porque el Ejecutivo con un dispositivo de menor jerarquía no puede dejar sin efecto una ley y por un acuerdo de burócratas, Nicolás, se han reunido unos burócratas, han dicho que el banco está en quiebra, manipulando cifras
y se vuelan 3 leyes. Eso pues en ningún país del mundo se puede permitir. Estamos tergiversando, estamos violando y estamos debilitando a la democracia. Una última consulta sobre la interpelación. ¿Tiene que ver con la cuestión constitucional nada más o también con la cuestión técnica? Son 7 preguntas, ¿no? Tiene que ver con la cuestión constitucional, tiene que ver con la cuestión técnica y tiene que ver con la cuestión de actos arbitrarios, ¿no? Porque aquí hay actos abusivos. Bueno, tienen que justificar el porqué del decreto, ¿no? Claro, y tienen que mostrar si es que un grupo de burócratas, una reunión de funcionarios que han manipulado cifras puede dejar sin efecto 3 leyes. Eso es gravísimo en una democracia. Y eso no nos hace de ninguna manera bien. En su bancada son 10. Usted ha conseguido 23 firmas. Estamos ¿no? Pero hay varias bancadas, digamos, que le han expresado su apoyo. Exactamente. Está Acción Popular y Frente Amplio, que ya es autor de la moción. Hemos recibido el apoyo de Concertación Nacional. Bueno, de algún congresista de Concertación. No, casi todos. Casi todos han firmado. Bueno, ellos son pocos, por eso sí, que sí. sea... Luego, Fuerza 2011, el fujimorismo también, que ha dado su consentimiento y ha dicho que va a apoyar. Y además, la Alianza por el Gran Cambio, cuyo vocero también ha firmado. Son 4 bancadas parlamentarias. Ha sumado 23, se necesitan 37 para que finalmente así es, yo creo se pueda interpelar a los ministros. ¿Va a ingresar la moción? Ya se presentó el día de ayer. Para mañana, ¿no? Entiendo, mañana hay pleno. Mañana van a dar cuenta de la presentación de las mociones, que son 2 para cada uno. Y se ve en la siguiente. Y se ve en la siguiente, ¿no? Y ahí vamos a escuchar a los ministros, a ver qué explicación nos dan. Porque esto es grave, ¿no? Yo pienso que es grave porque se está vulnerando las funciones del Congreso de la República, ¿no? Congresista. Y perjudicando a gente que, fíjate, había gente que estaba con sus créditos aprobados, los han dejado en el aire. Bueno, salvo que se reemplace. Y los trabajadores, salvo que 350 familias. Los corruptos que se van a la calle y se han sancionado, los corruptos, ¿no? De la última gestión, del gobierno pasado. Pero los trabajadores, que son 350 familias, les han dicho, dice que, oiga, vayan buscándose su trabajo. Aunque algunos van a ser colocados en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Puede ser, pero... Y van a haber un programa social que reemplaza a Ahora, han dicho que es un programa de vivienda. Estos no son programas de vivienda. Los señores no saben ni conocen el tema. El Banco de Materiales no es un programa de vivienda. El Banco de Materiales daba materiales, luego dinero y... Exacto. Y devolvían ese dinero. Era un préstamo que le daban pues a condiciones más humanas, ¿no? Para que puedan vivir con dignidad y mejorar su vida. Congresista, tenemos que finalizar, pero quiero preguntarle sobre una propuesta que por cierto ha recibido algunas críticas y tiene que ver con el fondo alimentario, ¿no? Un fondo de compensación como ha ocurrido con el combustible, ahora que parece hay una crisis en ciernes, ¿no? Están aumentando los precios de los alimentos bastante, las materias primas. Pollo, estamos importanndo aceite, más que antes, ¿no? Y esto por el trigo, por el maíz, por la soya. Ha sido criticada su propuesta. ¿Qué plantea esta? Nosotros pensamos que tiene que haber un fondo pues, para más o menos evitar que los alimentos se disparen. Hay fondo para el combustible. Si hay fondo para el combustible, ¿por qué no formar un fondo para los alimentos? Y la gente, hay todavía mucha pobreza en el Perú y la gente se va a morir de hambre. El pan va a subir. Es decir, ayudar a la gente para que no pague más por los alimentos. ¿Es alguna propuesta negativa? Si estamos en azul, tenemos fondos para varias cosas. El fondo de estabilización sirvió en un momento, ¿no? Pero ahora está prácticamente también colapsado. Este fondo puede servir hasta que venga la crisis con fuerza y después desactivarla, pero ayudar a la gente, porque creo que es necesario ayudar a los peruanos que todavía compran, como dije en la Comisión de Defensa del Consumidor, huesos de pollo o huesos de carneros para hacerse su sopa. No estamos en el mejor de los mundos. Esa gente todavía necesita ayuda. Y si estamos en azul y tenemos bien la economía, ¿por qué no ayudar a esta gente en situaciones difíciles, ¿no? Esa propuesta va a pasar... Yo voy a presentar el proyecto de ley para que lo discutan en la Comisión de Economía. Con la bancada, pues, ¿no? De Acción Popular y Frente Amplio, y se discutirá en la comisión para que vean si técnicamente pues se discutirá y si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Pero yo lo pongo a disposición. Gracias, congresista. No, gracias.